Muy buenas tardes. En nombre del director Ignacio Santander y de todo el equipo de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, pues le damos la bienvenida cordial y agradecemos su presencia en el día de hoy en nuestra segunda webinar organizada por el mencionado equipo. En mi caso, pues quien le habla es Natacha Uribe. Y pues hoy hablaremos del quíntuplo pentagonal físico, educativo y deportivo. Una fórmula ilustrada. Y para ello, en esta ocasión, contamos con la presencia y alocución del doctor Jorge Ramírez Torrealba. Jorge Ramírez Torrealba es egresado de Summa Cum Laude en el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte en Ucrania, Kiev, Ucrania. Allí se graduó como profesor de Educación Física y entrenador de gimnasia, es máster en Ciencia y doctor PhD en Pedagogía, mención Metodología de la Educación Física, el Entrenamiento Deportivo y la Cultura Física Terapéutica. Además de contar en su haber con 11 libros publicados y el Premio Nacional del Libro Científico Técnico en Venezuela. Es un expositor venezolano con el que contamos hoy. Además de eso, es profesor en el doctorado y fue coordinador en el doctorado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay, Venezuela. Actualmente, el profesor Jorge Ramírez es director general de la Academia de la Asociación Mundial de Boxeo. Entonces, con esta presentación del profesor Jorge Ramírez, pues comentarles a los participantes del evento que al final va a haber una sesión de preguntas y van a ir apareciendo algunos links que necesitamos, que son unas encuestas importantes para nosotros y bueno, vamos a necesitar que las respondan. Entonces, al final pueden ir haciendo las preguntas y la sesión de preguntas va a ser al final. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Jorge Ramírez y el quíntuplo pentagonal físico, corporal y deportivo. Gracias a la doctora Natacha Uribe y por supuesto a todo el equipo de docentes de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Chile. Hola a todos, profesores, estudiantes y amigos. Bienvenidos al fascinante mundo de la motricidad humana. Bueno, como lo habían dicho anteriormente, vamos a hablar, por supuesto, de lo que es el quíntuplo pentagonal, que no es nada tan extraordinario como se oye. Solo que cuando algo me parece que no es conocido, por supuesto, él crea incertidumbre. Pero el quíntuplo pentagonal, fundamentalmente, es una forma propia de metodología basada en la cotidianidad de la aritmética simple y de lo elemental de la forma geométrica. Ellos dos yo lo vi como que podrían ser mis unidades estructurales para componer todo ese complejo proceso y sistémico de lo que es la educación física y el deporte. Además, este quíntuplo pentagonal está orientado a contribuir vamos a llamarlo así, con la organización del pensamiento. Y en este preciso caso, en la organización del trabajo psicofísico y sociomotor para con el bienestar de la población en general. Si ustedes se ponen a ver, si vamos a descifrar las palabras, quíntuplo es todo aquello que se multiplica por 5. Y cuando nos vamos a lo que es un pentágono, es una figura geométrica que tiene 5 lados. Entonces, cuando nosotros decimos que es aritméticamente simple, entonces agarramos el 5 del quíntuplo y los 5 lados de lo que vendría siendo el pentágono, y 5 por 5 es 25. Me gustaría que tuviesen por ahí entonces ese número. Yo soy de lo que piensa y todavía creo que quien no maneja lo cotidiano difícilmente domine lo complejo. Por eso fue que me dediqué a hacer esta parte. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos como objetivo principal del quíntuplo pentagonal es, como lo ven en pantalla, contribuir con el cultor físico en la ubicación y determinación
de los aspectos básicos que deben ser considerados y abordados, por supuesto, a la hora de que nos vayamos a enrumbar hacia ese largo camino que todos conocemos muy complejo, que es hacia el bienestar psicofísico de la población. Para lograr este gran objetivo, yo creí pertinente desenlazar 4 subtemas. El primero, yo tengo como costumbre siempre hacer como especie de una consideración preliminar, así como lo están viendo en pantalla ahorita. En este caso, una consideración preliminar de lo que es la metodología, ya que estamos diciendo que es una forma propia de metodología. Después nosotros vamos a hablar del carácter multifactorial y sistémico del proceso de la ejercitación físico-educativa y deportiva. El tercer punto sería el carácter multifuncional y sistémico del proceso, sería la clase de educación física y el entrenamiento deportivo como formas fundamentales, no solamente de organización, sino de la labor de todo cultor físico. Por eso vamos a hablar de los conceptos. Y de esas dos nos debe salir el por qué y el para qué, lo que sería el quíntuplo pentagonal. Entonces nosotros, sin más preámbulo, y vamos a entrarle ya a lo que sería lo que yo considero que es metodología. Así como ya yo le hablé que es una forma propia de metodología, yo quería que ustedes supiesen que metodología y conceptos de metodología hay muchísimos. Bueno, de todo lo que he revisado yo, de cerca de 60 fuentes, tanto física como electrónica, casi todas dicen lo mismo que ustedes están viendo en pantalla, que además de ser, o sea, que es la ciencia del método. Pero yo creo que además de ser la ciencia del método, ella estudia los métodos y los procedimientos que se emplean en una actividad intelectual o profesional para lograr determinadas tareas. Yo quiero que ustedes sepan que este concepto salió, que vi como uno de los más sencillos, que es lo que estamos buscando ahorita, revertir de facilidad, como lo exige la didáctica, el material por asimilar. Entonces, ese lo saqué de la obra del profesor, de un profesor venezolano que tiene una obra que se llama Tesauros de la Investigación Académica Universitaria. Él es de apellido Becerra, del 2002. Y me pareció extraordinario hacerlo de esa manera. Tipos de metodología, señores y señoras, hay muchos. Y yo conozco el tipo de metodología, por ejemplo, laboral, o el tipo de metodología del trabajo. La metodología, hay una oracular, imagínense. Sin embargo, nosotros nos vamos a trabajar hoy con 3 tipos fundamentales, que son el tipo de metodología de la investigación, metodología del entrenamiento y metodología de la enseñanza-aprendizaje. Fundamentalmente iremos a trabajar con la de enseñanza-aprendizaje y la del entrenamiento. Sin embargo, yo he visto que todavía es como muy confuso y hemos revisado mucho, desde Anders Eck, le puedo hablar, hasta Nerici, que es este famoso pedagogo brasileño, en su libro Metodología de la Enseñanza de mediados de los años 80, imagínense. Y nos vinimos hasta aquí, hasta Anders Eck y otros que no nos daría tiempo nombrar. Vamos a descifrar, vamos a desenlazar la palabra metodología para que ustedes vean qué fácil es y cómo de verdad ella nos va a ayudar a organizar nuestro pensamiento. La palabra metodología, primero que todo, met quiere decir meta, y meta, más allá, o no es el más allá, sino más allá. Tiene una íntima relación con la teleología. Sin embargo, vamos a quedarlo en meta. Odos quiere decir camino o vía. Y logia, logos, ya ustedes saben que es estudio o tratado. Simplemente, dentro del mismo término, tenemos el concepto. Entonces, ¿qué es la metodología? Viene siendo el tratado de las vías hacia la meta. Entonces, yo conseguí hacer, y les voy a regalar hoy 3 conceptos muy sencillos de lo que es metodología. Es una opinión muy propia. Para mí la metodología viene siendo, si no es el más,
es el principal auxiliar de la organización del pensamiento. Me gustaría que anotaran la palabra auxiliar. Y el otro concepto tiene que ver con un vehículo, porque ese es un vehículo donde nosotros montamos todas nuestras cosas cuando decidimos tomar un objetivo para ir más allá. Entonces, es un vehículo. Entonces, tenemos otra palabra, auxiliar y vehículo. Yo creo que ya está saliendo en pantalla. Entonces, en ese vehículo nosotros recorremos una de las tantas vías para llegar al fin previamente determinado, que fue el objetivo que nos trazamos al principio. Pero hay un concepto que es aún más sencillo. Yo llamo que la metodología viene siendo el conocimiento del camino hacia la meta. Y si hay algo que no conocemos, entonces buscamos y lo creamos para hacer otros métodos. Ese camino hacia la meta es hacia la llegada, hacia el objetivo que nos trazamos. Como ustedes pueden ver, tenemos entonces tres conceptos que son muy sencillos, muy cortos y que cupieron en la mitad de una lámina que estamos haciendo y en menos de la mitad. Entonces me gustaría que anotaran eso por ahí, que la metodología del conocimiento del camino hacia la meta es el auxiliar que nos va a ayudar y a contribuir a organizar nuestro pensamiento desde lo que pensamos hasta lo que nosotros no trazamos como objetivo. En este sentido, creo que esto nos va a ayudar bastante a que nosotros comprendamos en adelante lo que sería la metodología y cómo va a intervenir en nuestro trabajo de hoy. Bueno, vámonos entonces ahora a lo que sería los objetivos. Y yo quisiera que ustedes supiesen que dentro de lo que es los conceptos, los objetivos generales, el fin último y de lo que vienen siendo los objetivos específicos de la recreación, la educación física y el deporte, vamos a conseguir todo lo que necesitamos hoy. Vamos a conseguir, recuerdan al principio, 5x5. Ahí vamos a conseguir los 25 elementos. Y es que los objetivos que tienen la educación física, la recreación y el deporte están íntimamente interrelacionados con la salud psicofísica, la recreación con la sana ocupación del tiempo libre, la educación física también y el deporte, y el bienestar general de la gente. Si es verdad que es necesario aclarar de que el deporte en su extremo superior no es salud, en sus inicios, en su etapa inicial, antes de comenzar la etapa especializada, sí está orientado hacia el bienestar general de la gente. Y si no está en los practicantes, entonces se presenta como un bienestar para los participantes pasivos, los aficionados que están viendo. Ahí conseguimos ya cuáles son los objetivos. Pero hay unos objetivos específicos. Ellos tres, independientemente del fin de cada uno, porque ellos se bifurcan cuando hablamos del fin, se basan en tres grupos de objetivos específicos. Dos grandes grupos de objetivos específicos. Y estos sí están inmiscuidos en la recreación, en la educación física y el deporte. El primero de ellos viene siendo, el grupo de objetivos es la educación y desarrollo de las capacidades físicas. Por cierto, pueden llamarlos cualidades o valencias. Eso también depende de lo que vayamos a hacer. Pero las tres son válidas. Si hay alguna pregunta, lo dejamos para el final. El segundo gran grupo es que dentro de la recreación, la educación física sobre todo y en el deporte, nosotros buscamos dirigir el aprendizaje de nuevas acciones motrices y hábitos motores, ya sea para la vida en la educación física o si vamos al deporte, entonces serían hábitos técnicos y tácticos. Yo creo que ¿para qué todo esto? Sobre todo cuando vamos a educación física y recreación en cuanto a la producción intelectual y para el hecho de bienes, producción de bienes materiales. Esos dos grandes grupos de objetivos específicos están inmersos en cualquiera de las actividades pedagógicas, llámese recreación, educación física y deporte. Cuando nosotros, yo quisiera que recordaran hoy los especialistas sobre todo, y quien no lo recuerda, vamos a recordárselo, el concepto de los términos o de las frases educación física y deporte.
y van a ver que ahí también vamos a conseguir como una pequeña fórmula que nos va a decir que debemos inmiscuir nosotros cuando nos vamos a involucrar en el desarrollo de la educación física y el deporte. ¿Qué tenemos nosotros? Educación física y deporte, y vamos a hablar de los componentes básicos que están en sus acepciones, es decir, en sus conceptos que los hace comunes. Tanto la educación física y el deporte son procesos pedagógicos especializados. De ahí no hay ninguna duda. ¿Por qué porque es un proceso? Porque es dinámico, porque se mueve de lo que no teníamos a lo que tenemos, a lo que hemos aprendido, a lo que desarrollamos. ¿Por qué es pedagógico? Porque ese que no tenemos, desarrollamos y aprendimos, cuentan con, vamos a llamarlo así, con las categorías fundamentales de la pedagogía. ¿Cuáles son ellas? Educación, formación y enseñanza-aprendizaje. El último es el que hace que llegue a feliz término la educación y la formación. Ese proceso pedagógico especializado está orientado, mira lo que voy a hacer yo, me gustaría que vieran ahora toda la imagen, porque es un proceso pedagógico especializado orientado a educar y desarrollar las capacidades físicas, a dirigir la asimilación de distintas acciones motrices y hábitos motores, dependiendo del fin que queremos. Unos serían para la vida y otros técnicos y tácticos si fuese para el deporte, y además a movilizar, está orientado a movilizar las reservas psíquicas y funcionales. Eso, estamos hablando entonces de, ¿qué? De la parte psíquica. Y todo esto se hace a través del empleo de múltiples y variados movimientos, acciones motrices y hábitos motores. Y en este caso pudiéramos decir movimientos, ejercicios y acciones motrices. Todo esto que se hace aquí es con el objeto de adaptar el organismo para, si es en el deporte, para unos esfuerzos de mayor envergadura, ¿verdad? Y si es en la educación física, para alcanzar lo que estábamos hablando arriba, la salud psicofísica, la sana ocupación del tiempo libre. Mira cómo vamos componiendo todo esto en el concepto de educación física y deporte. Y cuando vemos, entonces estamos consiguiendo que en el concepto de educación física y deporte conseguimos, oído, que tenemos una preparación física, porque hay que educar y desarrollar capacidades físicas, que tenemos una preparación técnica, porque hay que dirigir asimilación de hábitos motores, que tenemos una preparación táctica, porque hay que dirigir la asimilación de hábitos tácticos, que tenemos una preparación psíquica, porque estamos movilizando las reservas psíquicas y funcionales, y nos faltaría una preparación integral, que eso lo vamos a hablar más adelante si hay la pregunta, porque tenemos que irnos inmediatamente hacia lo que sería a lo que vinimos. Vamos a hablarlo así de esa manera. ¿A qué vinimos nosotros? Bueno, vinimos a hablar realmente a lo que es el quíntuplo pentagonal. Estaba viendo aquí una cuestión. Vamos a hablar de quíntuplo pentagonal. Aquí nos vamos a quedar un buen rato. Señores, el quíntuplo pentagonal no es otra cosa que una especie de fórmula, como ya lo habíamos dicho al principio, pero en este caso estoy poniendo semántico-geométrica para la ubicación y determinación de los elementos más importantes e influyentes del proceso de ejercitación psicofísica. Todo esto se va a hacer agrupado en 5 grandes conjuntos de aspectos, como lo están viendo ahora en la pantalla, con sus 5 aristas de elementos esenciales. Los 5 grupos fue lo que le nombré, que ahorita los vamos a descifrar, a desenlazar cada uno, y cuando hablamos de las aristas o de los lados, es el pentágono. Esos 5 grupos, esos 5 grandes grupos de aspectos son, se lo voy a nombrar primero para que vayan saliendo después en pantalla, tipo de preparación física, o sea, vamos a llamarlo los tipos de preparación que existen. Después están las capacidades físicas, después tenemos los principios didácticos de la pedagogía general, después tenemos los principios básicos fundamentales del entrenamiento y un quinto gran grupo
de aspectos que yo los llamé circunstanciales porque ellos nos van a ayudar a contextualizar la actividad que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver si sale en pantalla el gran grupo, que serían tipos de preparación. Aquí quiero que pongan mucha atención. ¿Cuáles tipos de preparación existen? Tipo de preparación física, técnica, táctica, psíquica e integral. Para nosotros atacar la preparación física necesitamos desarrollar las capacidades físicas. Entonces hay un gran grupo de aspectos que tenemos que atacar, que es los tipos de capacidades físicas. Si puede salir en pantalla sería bueno. ¿Cuáles son los tipos de capacidades físicas que nosotros conocemos? Fuerza, rapidez, flexibilidad, resistencia y coordinación. Quisiera que en este sentido pusieran atención porque todos estos 5 elementos que van a salir de ahora en adelante son condicionados por mí. Eso fueron condicionados por mí. Eso no es que es incondicional, sino que yo viendo que hay elementos que son matrices y yo apelé para que esto fuese de esa manera, apelé a la cromática y a lo que viene siendo a los colores primarios. Así como hay unos colores primarios que componen millones de otros colores, yo apelé a esa técnica porque aquí cuando le estoy hablando es de, por ejemplo, en este caso, capacidades físicas matrices, solas, como una sola, aunque ellas no se manifiestan en sí, sino en grupo, la predominancia de una sobre otra, pero en este caso es así. Por ejemplo, ustedes me van a preguntar más adelante, ¿y por qué no está la potencia? Es verdad, debería estar la potencia, pero como la potencia es fuerza rápida, ella es una capacidad física compuesta. Y yo le estoy hablando aquí de las matrices, estilo cromática y colores primarios. Para nosotros abordar de una mejor manera la parte técnica que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje o la dirección del aprendizaje de hábitos técnicos y tácticos y otro tipo de hábitos, entonces nosotros vamos a apelar ahorita a los principios didácticos de la pedagogía general. Tercer grupo. ¿Cuáles son esos principios? Van a haber unos principios que ustedes no conocen mucho, que son conciencia y actividad. Esto sí lo conocen, el principio senso-perceptivo o intuitivo, el principio de la accesibilidad y asequibilidad, por supuesto el de la individualización y el de la sistematización. Vamos a desarrollar un poquito unos 3. Si ustedes más adelante preguntan, lo seguimos desarrollando. El de conciencia y actividad es un principio súper importante que nosotros manejamos muchas veces de manera espontánea, inocente. Pero si nosotros los concienzáramos, nos fuese mejor. Porque ¿qué es conciencia y actividad? Todo docente, todo profesor, todo entrenador siempre trata de convencer al educando, a su alumno, a su deportista, que lo que estamos haciendo es bueno, es necesario y es útil para nosotros. Entonces, ¿qué hace el educando y el deportista? No tiene otra salida que participar activamente en la actividad. ¿Ve? Entonces, eso me gustaría que lo manejaran bastante, que es entonces el principio de la conciencia de actividad. Vamos con el senso perceptivo. Y quiero agregarles que recuerden que todos los principios son legados que parten de las leyes. Y entonces aquí los principios los estamos utilizando porque ellos son los que nos van a indicar cuáles son los métodos y los medios más adecuados para desarrollar la actividad en cuestión. Los principios son necesarios. Vamos a demostrarlo ahorita con el senso perceptivo, o le llamamos también intuitivo. ¿Qué es senso perceptivo? Utilizar los sentidos. Hasta ahora normalmente se manejan 5. Hay quienes dicen que hay 6 y hay otros que ya dicen que son 8. 8 los sentidos. Sin embargo, nosotros igualmente vamos a trabajar lo que creemos que son bastante matrices. Cuando hablamos del principio senso perceptivo, él dice que tenemos que utilizar la vista. Y si tenemos que utilizar la vista, tenemos que utilizar el método de la demostración. ¿Listo? ¿Cuál puede ser la demostración? Una revista, una figura, una película. Tenemos que utilizar eso. ¿Qué nos dice el senso perceptivo? Que tenemos que utilizar el oído.
¿Ves? Entonces, ¿qué método tenemos que utilizar? Los métodos auditivos. ¿Ya lo conocen? Eso hay que utilizarlo. ¿Qué otro método tenemos que utilizar? El verbal. ¿Qué métodos verbales nosotros vamos a hablar de dos que son los que más nosotros utilizamos? La explicación. Y después que explicamos tanto, cuando ya se está convirtiendo, que va de inicio, pasa por destreza y después ya se convierte en hábito, entonces la explicación pasa a ser indicación. Y lo que estoy haciendo yo ahorita, la palabra. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice el método intuitivo o el método sensoperceptivo? Aparte que nos habla de los sentidos, ¿qué otro sentido? El método táctil, que lo usamos muy poco. El método táctil es importante. Tocar, saber tocar, por supuesto, dónde había que tocar al educando. Se puede tocar con algunas varitas para que sea una extensión de la mano y podamos nosotros decir sin entorpecer el movimiento dónde se debe extender, dónde se debe flexionar, cuál músculo hay que... Entonces, por ahí vamos. Y tenemos, por supuesto, podemos hablar de los otros sentidos. Vamos a pasar, no sé si ustedes quieren que pasemos al de accesibilidad y asequibilidad, porque también es muy poco usado. Y todo esto que es muy poco usado, yo lo llamo reservas no utilizadas, que tenemos los docentes, entrenadores y profesores. Reservas no utilizadas. Señores, la accesibilidad es hacia allá y la asequibilidad es hacia acá, bidireccional. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No le voy a hablar ahorita de individualización y sistematización porque nos lo vamos a encontrar igualmente en el tercer grupo de conglomerados o de aspectos que vendría siendo, el cuarto grupo, que vendría siendo los principios del entrenamiento deportivo. Estos principios son muy conocidos, vamos a hablarle de 5, también que son matrices. El principal para mí es el principio de cuando vamos de carácter gradual, que nosotros hacemos escalonado con tendencia hacia el extremo superior, poco a poco, de la nada a lo mucho, de lo cercano a lo lejano. Cuando hablamos de la oscilación, todos sabemos que es el principio de la ondulación, que tiene íntima relación con el biorritmo de la vida, con el ritmo circadiano, con subir y bajar porque es necesario. Cuando subimos y bajamos, entonces le damos entrada a la supercompensación, ¿verdad? Y tenemos también, vamos a hablar del principio de la sistematización, que él es un poco confundido. La sistematización tiene relación es con la continuidad y con la frecuencia que se hacen las cosas para incorporar la memoria motriz. ¿Ven cómo se van incorporando las cuestiones? Y por eso son súper necesarios. Hay un carácter cíclico, un principio de carácter cíclico, que yo lo llamo carácter cíclico espiral. También lo podemos hablar un poquito más adelante. Eso está muy bien desarrollado de esta manera como yo lo estoy hablando aquí. Voy a hacer un comercial ahorita. En uno de mis libros donde dijo la doctora Natasha que obtuve el Premio Nacional Científico Técnico y están ellos desarrollados y ahí dice por qué este principio es cíclico espiral. Si hay alguna pregunta, la desarrollamos más. Y por supuesto, el principio de la individualización, que lo podemos desarrollar más adelante. Vámonos con el quinto grupo, que me parece súper interesante e importante, porque este es el que menos tiene condición. La condición la van a dictar y la conducta es las circunstancias donde estamos trabajando. Este es el menos condicionado de todo, porque son las circunstancias las que nos van a dictar qué vamos a hacer. Por ejemplo, siempre van a tener circunstancias y problemas que tienen que ver con lo económico, con lo psicosocial. Entonces, y ahí estamos hablando de dos, ¿verdad? Pudiéramos tener problemas nutricionales. Entonces, no sé si le dan un clic para que vaya apareciendo esos 5 y podemos nosotros inventar cualquier otro, no inventarlo, las circunstancias nos van a decir, pero va apareciendo ahí económico, psicosocial, nutricional, educativo y médico-biológico, porque nosotros también tenemos que saber con qué contamos desde el punto de vista económico, cuáles son los estratos sociales con que estamos trabajando, ya no vamos a lo psicosocial, y eso te arrastra hacia lo nutricional, e inclusive hacia lo educativo.
Y para ustedes contar, podemos encontrarnos, yo voy a decir otros más, aparte de estos 5 que están aquí, porque nosotros podemos, las circunstancias nos pueden hablar de un problema ideológico, existe, o étnico-cultural, étnico-racial, porque también para efectos de, por ejemplo, de selección, hay que manejarse con la parte étnica racial, porque si es bueno, es verdad que lo del hemisferio norte son muy fuertes, los del hemisferio son muy coordinados. ¿Vieron? Por decirle algo. En los mismos países nos podemos conseguir, le voy a dar el ejemplo de Venezuela, en otros países existe mucho. La gente de nuestro llano, ellos se alimentan mucho con proteína animal, muchísimo, quesos, carne, todo eso. Pero tenemos lugares donde se alimentan de otra manera, por ejemplo en el oriente, mucho pescado. De ahí son siempre las personas de combate, normalmente son mejores de esa región de nuestro país. Entonces, imagínense todo lo que te puede ayudar este quíntuplo pentagonal. Al final, el quíntuplo pentagonal nos va a ayudar a muchas cosas que yo se las voy a enumerar después que le den un clip para que vean el carácter de esta metodología que se basa, como les dije yo, en la cotidianidad de la aritmética simple y, por supuesto, en lo elemental de la forma geométrica. No sé si le pueden dar un clic por ahí, por favor, a ver si sale la figura, y si no, no importa, pero ya ahí tenemos el quíntuplo pentagonal, pero del punto de vista nada más semántico. Faltaría vamos a esperar a ver si sale. Sin embargo, ¿por qué? ¿Para qué nos sirve esto? Ya lo dijimos, y yo se lo voy a recordar. Ese quíntuplo pentagonal, señores, nos va a ayudar a ubicar y determinar, eso lo dije yo, los 25 elementos básicos que nosotros debemos considerar a la hora de enrumbarnos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, de educación, de entrenamiento. Este quíntuplo pentagonal nos pudiera ayudar como apuntador para quien ya los conoce, para que lo recuerde, y para quien no lo conoce, para que sepa que el camino es arduo y que debemos conocer esto. Decía yo en una conferencia anterior de que la planificación y la programación también tiene un concepto muy facilito para mí, porque ello no es más que la ubicación lógica y racional en el tiempo de los elementos de la preparación. Perfecto, se oye muy bien. Ay, ¿cuáles son esos elementos de la preparación? ¿Cuántos son? Bueno, aquí tiene el quíntuplo pentagonal. Si no lo sabe, te dice cuáles son, y el que lo sabe lo recuerda, se lo recuerda. Porque nosotros los entrenadores y los profesores también nos embotamos. Y entonces tenemos aquí una pequeña, vamos a llamarlo así, fórmula geométrica, que nos puede ayudar para eso. ¿Qué nos puede ayudar? Para formalizar lo que le di ahorita, los programas de estudio, planes de preparación. Pero también nos puede servir, al final, como toda investigación, como un modelo para abordar otros problemas. Porque puede ser un quíntuplo, pero puede ser un triángulo. Pero también puede ser un octágono, porque lo que estamos abordando va más allá. Amigos todos, profesores, estudiantes, yo creo que, no sé, me digan ustedes más adelante, creo que con esto se podría aportar mucho para quienes están aprendiendo y recordar mucho para quienes están embotados, conocen eso, pero se les puede pasar. Eso es el quíntuplo pentagonal físico, educativo y deportivo. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, lo dejo en manos de la doctora Natasha Valentina y del equipo de docentes que sé que la ha apoyado bastante en este sentido. Bueno, vamos a esperar las preguntas. Si hay preguntas de los participantes.
Bueno, recordarles una vez más a los participantes que pueden acceder en el link que tienen allí para la encuesta, tanto de satisfacción como una encuesta que está facilitando la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, y pues están en el chat los links. Profesor Jorge, preguntan ¿cómo fue construyendo este quíntuplo pentagonal? Bueno, fundamentalmente, yo últimamente me he puesto, eso fue dando clases, sobre todo como docente. Yo quería, como yo me la hago y hago alarde de que soy pedagogo, yo quería que había que revestir de facilidad el material por asimilar. Y sabía que, y sabemos todos los que estamos aquí, que el proceso de la educación física, el proceso de la recreación, el proceso del entrenamiento es multifactorial, es muy complejo, son muchos elementos. Y veía que habían fallas, era por no saber algunos y por no recordar otros. Entonces dije, bueno, hay que construir algo que nos haga recordar. De hecho, yo tengo también como una fórmula semántica para determinar qué es el entrenamiento deportivo, y en esa fórmula está también todos los elementos que tenemos que considerar. Y eso se llevó bastantes años, se llevó muchos años, eso tampoco fue de la nada. Y me di cuenta que había que utilizar cosas como la aritmética simple y la geometría, entonces ya yo recuerdo quíntuplo, después que lo recuerde, porque ahorita en este momento nadie sabía lo que era eso. Y era hasta como engorroso y nos dejaba como que, bueno, pero ¿qué es esto? Y no es nada extraordinario, es un ayudante, es un auxiliar para la organización del pensamiento, y se llevó unos cuantos años y lo fui construyendo poco a poco. De hecho, en el libro, se van a dar cuenta para que ustedes vean, el libro fue, el de metodología del entrenamiento, fue editado en el 2015. Y ya hoy, el quíntuplo pentagonal no es igual, ya es más o menos diferente. Se ha ido, y yo sé que de hecho se va a ir mejorando mucho y perfeccionando. De hecho, quien tenga, aparte que tenga una pregunta, si tiene una propuesta, le vamos a dejar mis coordenadas para que se comunique conmigo, y yo abiertamente, por supuesto, le agradecería de corazón si se le aparece alguna propuesta para mejorar este quíntuplo pentagonal. Sí, doctor Jorge, de hecho, comentan acá en el chat, el señor Javier, profesor Javier, pues le da muchas gracias por su presentación en el contexto de la salud, y le pregunta o le comenta, el concepto de adherencia ha logrado mucha importancia en la prescripción del ejercicio. Según el modelo del quíntuplo pentagonal, ¿qué principio podría dar cuenta de la adherencia al momento de realizar actividad física? El principio de la adherencia se oyó un poco cortado. Ajá, el principio de la adherencia para el momento de realizar la actividad física. Porque bueno, dígame. Ha tomado importancia, según lo que comenta el profesor Javier, ha cobrado mucha importancia en la prescripción del ejercicio, pero en el caso de la actividad física, ¿qué puede comentar usted, según el modelo del quíntuplo pentagonal, el principio de la adherencia? Bueno, yo voy a partir, yo soy una persona muy sincera, voy a partir de la palabra adherencia. La adherencia es transversal. Ahora, yo no lo conocía como principio, por eso es que yo le decía, iniciándonos, que el principio y metodología hay muchas. Así como yo estoy creando una metodología del quíntuplo pentagonal, hay quienes crean sus propias palabras. Yo creo que ustedes también saben que hay personas que le agregan inclusive sufijo y prefijo a palabras ya conocidas para hacerla ver como estudios propios, pero yo la adherencia te puedo partir de la palabra como tal, porque para mí es transversal. Si no hay adherencia, no hay resultado, porque es que nada está aislado, todo está íntimamente interrelacionado. Debe haber alguna adherencia de algo para que yo
complemente una enseñanza, para que yo complemente la perfección de algo. Pero el principio de adherencia, si después me dice de dónde lo sacó y de quién es, de verdad que me gustaría aprendérmelo. Ok, otra preguntita. Anónimo dice, las aristas de cada grupo siempre van de la misma manera en cuanto al orden, o pueden ir variando. Muchas gracias, dice Anónimo. Sí, aquí, por eso le decía, esto no es incondicional, esto es condicionado. Esto yo lo hice así, pensando que podía ayudar. Y oigan una cosa que es importante, muy importante, que no es que se me había pasado, sino que yo sabía que en el interín íbamos a poder desarrollarlo. Imagínense que yo nunca pensé que esto ya iba a ser utilizado. Esto tiene ya 3 años utilizándose, oiga esto, como prueba de suficiencia en un programa internacional de cross-training by Rio Bueno Fitness, que se llama así, cross-training by RF, que lo utilizan en uno de sus niveles de certificación, imagínense de como prueba de suficiencia en el 3er nivel. O sea que ellos lo están utilizando y me imagino que le deben haber hecho cambios. Entonces, por lo tanto, no necesariamente tiene que ser así, sino que yo lo condicioné de esa manera porque yo utilicé, recuerden, elementos que son muy básicos, fundamentales, matrices. Uno le puede agregar, quitar, llevarlo no a quíntuplo, sino a octágono, como quiera, a triángulo. Entonces, por lo tanto, eso no está condicionado a nada. Por aquí le hacen otra pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia con la preparación psíquica dentro del quíntuplo? Bien, no, excelente. Mi experiencia siempre ha sido excelente porque yo como docente y como entrenador he aprendido mucho porque tengo que aprender psicología, me asesoro mucho también. Nosotros tenemos un centro de investigación que se llama Centro de Investigación en Educación Física, Salud, Deporte y Recreación, donde tenemos un equipo multifacético, altamente calificado, y entonces cuando yo necesito complementar mis conocimientos, yo recurro a los psicólogos que tenemos en nuestro centro y me ha ido muy bien porque yo he aprendido, por ejemplo, a sobreponer a los estados depresivos por los que pasamos todas las personas y sobre todo cuando estamos haciendo ejercicios artificiales que nos exigen la educación física, la recreación y el deporte, que no son ejercicios normales nuestros como la marcha, el gatear, el reptar, esos no son normales para nosotros los otros. Entonces, se necesita una ayuda psicológica y sobre todo en el deporte, cuando las exigencias son supremas desde el punto de vista físico, técnico y en este caso, lo voy a decir más cristiano, mental. Entonces, a mí me ha ido muy bien, porque por ejemplo, como entrenador he tenido casos donde he sobrepuesto a muchos de mis deportistas a estados depresivos y que me han llegado inclusive a un entrenamiento sin ganas de hacer nada y yo he podido hacer de que ese sea el mejor entrenamiento de su vida. Pero eso lo he hecho yo también estudiando y asesorando. Les recomiendo eso a todos, que no, hay una cuestión que a mí me gusta mucho esa palabra, es muy popular, que no tiremos flechas a la hora que no estemos especializados en eso, que nos ayudemos. Soy de los que cree que el que busca ayuda sabe mucho de lo que está haciendo. Perfecto, profesor. Bueno, eso responde un poco a a la pregunta que hacía José Luis. José Luis le pregunta si ha aplicado, que ya está respondiendo a eso, ha aplicado esta preparación, este pentágono en la preparación de algún equipo en específico o atleta y qué resultado ha alcanzado. Entonces, bueno, es parte de lo que estabas comentando ahora, de tu experiencia con respecto a la parte psíquica, ¿no? Sí, yo le puedo inclusive complementar algo con eso. Y una experiencia dada. Nosotros tuvimos en los años 90 una gimnasta, teníamos un gran equipo, íbamos a los Juegos Nacionales aquí en Venezuela, y una de nuestras mejores gimnastas se lesionó 2 semanas antes. Y nosotros con el trabajo ideomotor,
logramos que ella se recuperara y no perdiera su, vamos a llamarlo así, su memoria motriz sobre ninguno de los aparatos, porque ella asistía a todos los entrenamientos y ejecutaba todos sus esquemas reproduciéndolo en la mente. Y le llevábamos el tiempo. Y muchas veces le decíamos, cuando ella lo iba reproduciendo en su mente, que se atrasaba o se estaba adelantando. Ella se recuperó, creo que no fueron 2 semanas, exageré, fue un mes, porque fue una fractura del codo. Y esa dama, hoy una dama, quedó campeona nacional de los Juegos, campeona absoluta. Y se lesionó para que ustedes vean, aparte de la fisioterapia, de la terapia física, todo eso, nosotros hicimos un trabajo ideomotor con esa dama. Buenísimo. Partiendo de su quíntuple, ¿no? De su quíntuplo. Sí, no quíntuple, sino que estamos hablando de la parte psicológica. Porque eso fue en los años 90. Sí. La profesora Acuario Hernández, si fuese tan amable, le dice, ¿qué ejercicios, o sea, si puede dar algunos ejemplos de ejercicios físicos recreativos para el regreso de la pandemia, tomando en cuenta lo que compartió de su quíntuplo? Sí, lo que pasa aquí es que, mira, el tema no es ese. Eso también hay que aclararlo un poquito porque a mí me gustaría que sin embargo yo se lo voy a responder, pero me gustaría que las preguntas se aclaran al tema. Claro, el tema da para mucho, por supuesto, pero los ejercicios se pueden, muchísimos son ellos. Lo primero que todo que tienen que hacer las personas en condiciones, vamos a llamar así, extraordinarias de entrenamiento, de preparación, de lo que ustedes quieran, es convencerse de que esto es igual para todos, de que esto es temporal y de que esto es, hay que diversificarlo. Esto va a depender mucho de la persona. Aquí el problema ha sido más psíquico que físico, porque todo lo que nosotros hacíamos se puede hacer en casa, solo que sin el sobrepeso ni las máquinas, algunos las tendrán. Pero o sea, no hay casi ningún problema. ¿Qué les recomiendo yo? Que apelen a su memoria motriz para que puedan involucrar los grupos musculares necesarios y obtengan a través de la memoria motriz, mantengan, mejor dicho, la tonicidad muscular. Con algunos ejercicios que se parezcan en estructura a los que estaba haciendo antes, no tienen que ser los mismos. Por eso más bien les recomiendo que desde el punto de vista psicológico ayúdense, autosugestión, convénzanse de que también se puede en casa y que esto es temporal, va a ser pasajero. Entonces tenemos dos cosas, memoria motriz, tonicidad muscular claro, en ambientes climáticos como el nuestro no es necesario calentar más de 10 minutos. Y los ejercicios que yo más les recomiendo ahorita para calentar, hacer el acondicionamiento neuromuscular que tengan relación con ejercicios para el estiramiento y para la movilidad articular, que hagan ejercicios parecidos a los que en estructura, a los que son, vamos a decir, los básicos de la actividad que van a hacer. Eso es manejable y sobre todo convencerse a sí mismo de que sí se puede. Y hay escaleras y hay cuerdas para saltar y se pueden hacer muchas cosas, inclusive para trabajo aeróbico, para trabajo anaeróbico de rapidez y fuerza rápida, potencia. Unas escaleras son buenas, las escaleras de los edificios, o sea, cajones. O sea, que hay muchas cosas que se pueden hacer en condiciones extraordinarias de COVID-19 y quedarse en casa. Exactamente. Entonces, en ese caso, pues también es válido, pues David Arenas te hacía una pregunta con respecto sobre cómo aplicarías el quíntuplo pentagonal en los estudiantes en estos tiempos de pandemia, que ya estás prácticamente respondiendo esto, ¿no? Que dado que los estudiantes han estado en casa con trabajo virtual y pues se han visto un poco afectados a algunos en ese caso. Aquí hay otra preguntita muy interesante. Yo quería responder esto porque, discúlpeme, profesora, yo quería responder esto porque es necesario involucrarlo a ustedes. Ya ustedes me están apoyando en la aplicación del quíntuplo pentagonal para los estudiantes con esta conferencia. Ahora necesitamos
que esos estudiantes, esos amigos, claro, ahora también lo divulguen y traten de explicarlos. Excelente, ya lo estamos aplicando. ¿Cómo lo haríamos en tiempo de pandemia? Como lo estamos haciendo hoy. Así es que se debe aplicar. Y después irnos, cuando ya lo hagamos conocer en el papel, bueno, entonces irnos a la práctica y ahí te lo está diciendo cómo se, más o menos cómo se hace. Si vamos a atacar la preparación física, entonces tenemos que desarrollar las cualidades físicas. Si vamos y así vamos haciendo. Y disculpe la intromisión. No, no, perfecto, profesor, estamos en esto, en esta discusión. Una pregunta interesante, dice, ¿se puede ocupar, hace Ignacio Santander, se puede ocupar este quíntuplo como una política pública para establecer como estrategias, como una estrategia pedagógica en el ámbito escolar? ¿Se pudiera aplicar? Sí, no, más que una política pública, una metodología para las políticas públicas. Pero se aplique como una metodología, no como una política pública. Aplicarlo como una metodología para las políticas públicas en cuanto a la ejercitación se refiere. Ya sea esta en forma de recreación, en forma de educación física, que esto hay que diferenciarlo sobre todo con el deporte, para que no haya problema, pero sí se puede aplicar como metodología tanto para las políticas públicas educativas como las políticas públicas deportivas. Por supuesto, es una de las ideas. Ya les dije, ya la parte privada lo está aplicando como una prueba de suficiencia para poder aprobar en certificación de tercer nivel. Lo que les dije. Perfecto, o sea que ya está siendo aplicado entonces en ese caso. Bueno, aquí la última pregunta vendría siendo que ya para ir cerrando, ¿cuál debería de ser la orientación psicológica de los atletas de alto rendimiento que no pueden participar en sus eventos deportivos de alta envergadura? Esto se escapa un poquito a lo que es el quíntuplo pentagonal, pero... Sí, sí, claro, lo que pasa es que da para todo, pero en este caso ya nosotros hemos hablado bastante de eso. Y ya yo dije algo ahorita, los deportistas gozan. ¿Qué pasa? Que el deportista se va a sentir preso, vamos a llamarlo así, porque él entrena para competir. Y él ahorita se siente amarrado, pero no debiera, porque por eso le digo que hay un problema más psíquico que físico, porque el que me preguntó eso, lo estábamos discutiendo en esta casa misma donde estamos, porque todos somos educadores y cultores físicos. Aislarse y confinarse es una actividad propia de todo deportista de alto rendimiento, porque nosotros cada vez que nos vamos a preparar a una competición de turno, a un combate de turno de alta envergadura, nosotros venimos y nos aislamos y nos confinamos. Solamente que la diferencia es que en ese caso es espontáneo y en este caso ahora es obligado. Obligado y si te lo permiten entrenar. Pero yo entiendo la preocupación de los deportistas de alto rendimiento, porque es que nuestro trabajo es entrenar para mostrar en unos eventos especialmente organizados para tales efectos, para mostrar el sitius, altius, fortius. Tienes que estar preocupado, tienes que tener cierta tranquilidad. No sé cómo se diría esa palabra más que tranquilidad, cordura, ecuanimidad, reconocer que es una situación que está ahorita y tenemos que vivir con ella, pero que va a ser temporal. Tranquilidad, eso no es fácil, lo que se está pidiendo, pero es más o menos lo que debieran hacer. Lo que debieran hacer, exactamente. Bueno, aquí nos llegó otra preguntita. ¿Considera usted que la potencia tiene un basamento psíquico? La hace Alexandro D'Amico. La potencia... tiene un basamento psíquico. ¿Considera usted? Sí, tiene que tenerlo. Sí, claro, tiene que tenerlo porque ahí están inmiscuidos, queramos, no los procesos psíquicos. La atención, la memoria, ahí están. Claro que está, tiene, por supuesto, tiene que tenerlo. Sin embargo, la potencia tiene un componente que es la rapidez.
Y la rapidez tiene 3 formas fundamentales de manifestación. Y una de ellas es el tiempo de reacción, que le llaman periodo latente de la reacción motriz. Ese viene codificado genéticamente con la persona. Ese no cambia ni con los mejores principios, métodos y medios pedagógicos, hágalos como lo hagas. Esto es una cuestión de discusión muy amplia, ¿no? Pero hasta ahí sí. Pero las otras 2 formas de manifestación, que son el tiempo de un movimiento aislado y la frecuencia de movimiento y la rapidez compleja, porque estoy hablando de la rapidez sencilla, cuando se combina con otras, con hábitos ya motores, sí tiene un componente psíquico. Sí lo tiene, por supuesto. Perfecto, profesor. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo después, de todas maneras, hablo con el doctor D'Amico cuando lo vea. Que él vive por aquí. Vive por ahí cerca. Qué bien. Sí. Entonces, bueno, darle las gracias a todos los participantes en nombre de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, y darle las gracias al expositor doctor Jorge Ramírez Torrealba por su charla y por su participación en este segundo webinar. Y pues, esperando que haya sido de su agrado, y dejarlos cordialmente invitados a nuestra tercera webinar que vamos a comenzar a promocionar esta semana, y recordarles que en el chat queda lo de las encuestas de satisfacción, los links para la encuesta de satisfacción y la encuesta que está promoviendo la Universidad Autónoma. Entonces, bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias a los participantes. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y lo único que me preocupa es que quisiera saber más adelante si le fui útil. Es la única preocupación que tengo. Claro que sí, seguramente que sí. No se preocupe por eso. Esperamos que sí. A los participantes. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.